Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa que realmente creo que este programa lo he querido hacer desde hace 7 años que estamos al aire y bueno, hoy gracias al Señor se nos concedió el poder tener a un profesional en el área que vamos a conversar el día de hoy. Invitándoles a que sigan nuestras redes sociales, aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí están todos los programas que hemos emitido desde enero del 2018, hace 7 años que estamos al aire. Y bueno, ahí está todo el material que hemos generado. Recuerden que somos el único medio de comunicación que habla puntualmente y específicamente sobre la obesidad, cómo vencerla, cómo ayudar a su familiar, a su amigo, a tratar de vencer la obesidad y salir de ese oscuro mundo que muchos están o estamos atrapados. También le invitamos a que vean nuestra página y visiten nuestra página web. Aparece como www.obesidadYsaludcr.com. Ahí usted va a encontrar un audioblog, va a encontrar noticias, va a encontrar notas periodísticas relacionadas con la obesidad. También puede seguir nuestro Instagram, aparecemos como Obesidad y Salud CR. Muy bien, hoy quiero presentarles a la doctora Isabel Arias. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar por acá conversando con usted sobre esto. Cuéntame un poquito de usted, doctora. ¿Hace cuánto ejerce la medicina de psiquiatría? Ok, yo soy médica psiquiatra hace ya 12 años, se dice muy rápido, ¿verdad? Pero no es así. Trabajé 10 años como médica especialista en el Hospital Calderón Guardia y desde entonces también ejerzo la práctica privada. Además de psiquiatra, soy psicoanalista, egresé de la maestría en teoría psicoanalítica de la Universidad de Costa Rica y he sido docente en la universidad, tanto en la escuela de medicina como en el posgrado de psicología. Y cuando me convertí en mamá, ya hace 9 años, me decidí por estudiar salud mental perinatal y salud mental materna, entonces ejerzo también como psiquiatra perinatal. Y además de eso, entonces ya el mundo me fue llevando por otros lados y hago un podcast también en salud mental con una psicóloga que los invito también a seguir y a escuchar. De terapeuta y loco todos tenemos un poco, así se llama. Entonces me he metido mucho como en los medios, en la docencia, en impartir charlas. La psicoeducación es una de mis pasiones. Eso quiere decir que no le dan miedo los micrófonos. Para nada, ya se hicieron amigos míos. Bueno, eso es bueno y es sumamente importante. Doctora, dígame algo. ¿Qué tan importante es la salud mental en una persona? Antes de entrar a la parte de obesidad. Claro. Yo creo que es muy importante que entendamos que la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud habla del bienestar no solo físico, sino también el bienestar emocional y mental de una persona. Entonces no podemos hablar de salud sin tomar en consideración la salud mental, nuestro bienestar emocional. Eso es vital a la hora de que abarquemos todos los ámbitos de nuestra vida, la vida laboral, la vida familiar, la vida cotidiana. Es pieza fundamental tener salud mental para poder vivir bien, no solo basta la salud física. ¿Cuánto afecta la obesidad en la salud mental de un paciente? Yo creo que son condiciones que van amarradas una de la otra. A ver, ¿cómo me explico? La obesidad es
una condición que va a ser sujeta de muchos estigmas, que va a ser sujeta de mucho señalamiento, sobre la cual la persona va a tener muchísimas expectativas y que esto puede lesionar su salud mental si no lleva un adecuado equilibrio y un adecuado acompañamiento en esta condición de obesidad. Entonces, muchas de las veces vemos personas que llegan a consulta preocupadas por su peso, preocupadas por su apariencia física, por su relación con la comida, y esto ya empieza a afectar su estabilidad emocional. No se sienten a gustos consigo mismos, no se pueden desempeñar en el ámbito social, en la vida de pareja, a nivel laboral, ¿verdad? Y por otro lado, personas que en teoría uno podría decir que no tienen la condición de obesidad, pero le tienen un pánico terrible a llegar ahí, ¿verdad? Entonces le dicen a uno que no me dé medicamentos que me engorde, no me dé cosas que me vayan a poner con sobrepeso. Pero entonces vemos como la imagen corporal, el peso, es algo que tiene mucho peso, ¿verdad?, en la vida emocional. De hecho, en el podcast una vez hicimos con una de las invitadas que tuvieron ustedes acá también un episodio que se llama El peso del peso, ¿verdad? Porque finalmente el peso físico, la obesidad, va a impactar muchísimo en la vida de una persona y puede llevarlo a condiciones de salud mental muy graves. O bien, situaciones de salud muy graves pueden llevar a la persona a tener temas con su imagen corporal y con su peso. Hay una pregunta que yo no sé si me lo acaba de contestar, pero usted me acaba de decir cuánto le afecta al paciente, pero yo quiero saber el por qué le afecta tanto la obesidad, por qué la obesidad es sinónimo de problemas emocionales. Realmente yo aquí en esta mesa he escuchado a mucha gente decirme: paso deprimido, paso llorando, quiero morirme. Hace unos días una señora me decía: lo mejor es la muerte. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa, doctora, dentro de una cabeza? Yo sé que es complejo para 55 minutos, pero ¿qué es lo que hay dentro de una mente que pasa esto? Lo podemos ver desde varias perspectivas. A ver, lo podemos empezar a ver desde la parte muy médica, desde la medicina funcional, por ejemplo, o desde lo que nosotros en psiquiatría conocemos como la psiquiatría integrativa. La obesidad es un estado inflamatorio, médicamente hablando, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta un estado inflamatorio a nivel cerebral? Con depresión o con ansiedad, ¿verdad? Entonces, si tenemos un cuerpo que vive con niveles altísimos de cortisol, con una membrana intestinal donde está nuestro segundo cerebro, afectado por distintas sustancias, por lo que comemos o por cómo nos movemos en nuestro ejercicio, no dormimos bien, etcétera, eso se va a manifestar con un proceso inflamatorio a nivel cerebral que se puede manifestar como depresión o ansiedad. Pero eso sería si vemos lo meramente biológico, que es lo más chiquitito y lo más fácil tal vez de todo. También las personas tenemos que entender, como dice el epígrafe de ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernest Hemingway: nadie es una isla en sí mismo, vivimos en una sociedad, y en una sociedad donde estamos expuestos constantemente a una serie de ideas y de expectativas que tienen sobre las personas. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados porque uno tiene que verse de cierta forma, porque tiene que pesar de cierta forma, tenés que vestirte, comportarte, hacer ejercicio, comer saludable, etcétera, todo el tiempo. Eso lo recibimos todo el tiempo. Usted abre redes sociales y le salen los 20 anuncios de las 20 aplicaciones para bajar de peso, para comer de una forma, para hacer distintas estrategias para bajar de peso. Le están diciendo: usted está mal. Si usted se ve de cierta forma, usted está mal. Y entonces nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos, porque todo el tiempo nos lo están diciendo y nos lo terminamos creyendo. Claro, yo no me debería de ver así, yo debería de verme de tal forma. La expectativa cuando yo entro a una tienda es que me quede la ropa, pero si me pasan diciendo: no, para usted aquí no hay. No, es que usted tiene que ir a otra tienda. O que, como me decían pacientes en algún momento en el Calderón Guardia, me acuerdo, o la gente en el bus no me quiere dar campo, no se quieren sentar a la par mía. O si yo voy a la playa no me puedo poner el vestido de baño, no me puedo meter a la piscina porque se me quedan viendo feo. O pasan diciendo y asumiendo que yo no hago ejercicio, que como mal. Entonces, toda esta expectativa social finalmente me transmite un mensaje de que yo tengo un problema y que yo estoy mal. Entonces la persona se empieza a deprimir. Pero también, por otro lado, yo tengo una serie de expectativas sobre mí, de lo que yo quisiera hacer, y probablemente por una condición de obesidad no puedo hacer.
hacer cierto tipo de ejercicio, hacer cierto tipo de actividades, dormir bien, no tener dolores físicos, no tener ciertos malestares, que lamentablemente la gente cree que es un tema de mera estética, que el que no baja de peso es porque no le da la gana, y ignorando la gran complejidad de situaciones que puede haber detrás de eso, emocionales y físicas. Entonces la persona se empieza a sentir mal, empieza a tener un autoconcepto negativo de sí misma y se empieza a sentir deprimida, ansiosa, y llega un momento en que toda esa serie de herramientas que en buena teoría les ofrecen para bajar de peso no funcionan. ¿De qué me queda? ¿Morirme? No hay solución para mí. Yo tengo un defecto y no se soluciona de ninguna forma. Entonces pueden llegar a pensar que la muerte es la solución, cuando probablemente esa no sea la solución, ¿verdad? Voy a tenerme un segundo, dice Marcela Alarcón, saludos desde Chile. Carol Retana dice, totalmente de acuerdo con la doctora. Marcela dice, por no saber esto, sin querer le hice daño a mi hijo. Y Jessica Pacheco dice, y lo difícil es quitarse esa imagen precreada de nuestra mente. Dificilísimo, porque estamos bombardeados todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces eso llega a incorporarse como una verdad absoluta en nuestra cabeza, que tenemos que vernos, que tenemos que pesar, que tenemos que vestirnos, que tenemos que lucir de una cierta forma, y está muy bien querer mejorar nuestra salud y bajar de peso, pero no para cumplir una serie de expectativas sociales, sino por otras razones. Hay una pregunta que me hicieron hace unos días, y fue, vamos a ver, y esa me la dijeron, puede preguntárselo a la doctora. Tengo una pregunta, ¿por qué si anhelo algo, como por ejemplo andar en bicicleta, no encuentro motivación para conseguir eso? Qué linda pregunta, es una pregunta muy linda, porque la motivación no es algo que surja así de manera espontánea. Ahora estaba viendo un video justamente de una nutricionista a la que sigo, que decía que hay una parte del cerebro que se va a ir ejercitando como cualquier otro músculo. Al principio hay que ponernos a hacer las cosas más como por un principio de obediencia, podríamos decir, por un ejercicio de entrenarnos, y esa parte del cerebro va a ir sintiendo satisfacción cada vez que yo lo pueda hacer. Entonces, cada vez que yo me doy cuenta que pude salir y caminar 10 minutos, me voy a motivar, y va a llegar un momento en que en lugar de 10 voy a caminar 12 y luego voy a caminar 15, y esa parte de mi cerebro se va a ir motivando y motivando y motivando y diciéndome, bueno, ya caminas media hora, démosle, caminemos 45, ¿verdad? Entonces, al principio, cuando estamos viendo la vida, lamentablemente a veces a través de los lentes de la depresión, no vamos a encontrar esa motivación que aparezca espontáneamente, y tenemos un poquito que obligarnos a hacer ese esfuerzo. Y va a tomar un rato en desarrollar el hábito, ¿verdad? No es como que si hoy caminé, ya mañana voy a querer caminar todos los días, no, sino que poco a poco tengo que ir entrenando esa parte de mi mente a que se mantenga y a que persista en esa conducta, para que luego ya me resulte natural y más bien me sienta rarísima si no lo hago. O sea, decirle al cerebro, usted no se manda solo. Más o menos. Sí, hay que ir haciendo ese hábito, y obviamente si siento dificultad en poder ejecutar eso, ahí hay que buscar ayuda profesional, porque claramente a veces no vamos a poder, por más que me digan, no voy a lograrlo. Entonces, si yo estoy viendo esa barrera y no puedo, busque ayuda profesional para que le den las estrategias más adecuadas de acuerdo a su condición para que pueda romper esa barrera. Es el psiquiatra, la gente lo ve como un enemigo. Realmente, realmente hay una percepción de que si voy al psiquiatra, me van a meter al Chacón Pauto, me van a mandar al Chapuy. Esa es la percepción de la gente. Yo puedo buscar ayuda de un psiquiatra para comenzar a tratar entonces mi obesidad. Por supuesto, 1000 veces sí. A ver, tan estigmatizada está la obesidad como estamos estigmatizados los psiquiatras, yo creo, ¿verdad? La gente tiene el concepto del psiquiatra de la silla, ¿verdad?, de electroshocks y la camisa de fuerza, y el que el loco no le pone atención a nadie, ¿verdad? No,
Vamos a ver, los psiquiatras somos personas que estamos para ayudarle a la persona a sentirse mejor. Puede ser por ansiedad, puede ser por depresión, puede ser por un duelo, puede ser por una relación de pareja complicada. Y los psiquiatras vamos a servir como una especie de distribuidor en un partido de básquet. De pronto lo que usted necesita es tomar pastillas. Sí, puede ser que sí. De pronto lo que necesita es una terapia de pareja. De pronto lo que necesita es un psicólogo, de pronto un nutricionista, un terapeuta ocupacional. Y los psiquiatras podemos enlazar con todas estas personas y encontrarle una solución o al menos una guía de por dónde encontrar esa solución. Dar esa herramienta. Correcto. Entonces, si usted tiene obesidad, probablemente detrás de su obesidad hay un montón de historia, hay un montón de cosas que lo llevaron a estar ahí, de por qué llegó a esta condición y por qué se deprime o se siente mal estando obeso u obesa. Entonces, el psiquiatra debería de ser el vehículo para que usted empiece a encontrar un montón de soluciones. A veces no somos los psiquiatras los primeros que llegamos, a veces llega primero un nutricionista o un internista, un endocrinólogo. Y si este profesional le dice, vea, yo creo que usted debería ir donde un psiquiatra, ojalá que no lo tome como una ofensa, no se sienta que le están diciendo loco o que ya no sirve para nada, sino al contrario, el psiquiatra va a venir a ser una herramienta más dentro de un grupo de gente que lo que pretende es ayudarle. Me están llenando de preguntas. Dice Marcela Alarcón, una pregunta. ¿A qué edad es prudente hacer consciente a un niño que sufre de obesidad? Qué pregunta más complicada, porque, bueno, primero no soy psiquiatra de niños y adolescentes y ahí, como dicen, peco de ignorante. Yo creo que es muy importante siempre confiar en las capacidades del niño, y eso es algo que yo aprendí de una psicóloga infantil, Mónica Berrocal. Siempre tendemos a subestimar al niño, a creer que no va a poder entender o que se va a sentir mal o que va a entrar en una crisis si yo le digo una verdad. Puede ser que tenga obesidad, puede ser que sea autista, puede ser que se le murió una persona cercana. Acompañemos al niño, establezcamos un vínculo seguro con esta personita y decirle y hacerle saber que somos un lugar seguro donde si tiene malestar puede contar con nosotros. Y desde ahí establecer un puente donde le podamos decir, necesitamos hacer una serie de medidas porque tenés un problema de salud, ¿verdad? Y es un problema de salud mucho más complejo que simplemente verse gordo, ¿verdad? Es un problema de salud que de pronto esto te puede afectar físicamente en tus articulaciones, te puede afectar metabólicamente, te puede afectar socialmente. Y a partir de ahí establecer ese vínculo de seguridad para que el niño sepa que no es una crítica ni es un señalamiento, de nuevo, de que está haciendo algo malo, sino de que vamos a ayudarle. Otra pregunta. Yo no encuentro esa motivación, o sea, necesito un psiquiatra. Puede ser que necesite un psiquiatra, puede ser que necesite un psicólogo, pero alguien experto en salud mental que lo ayude a encontrar esa motivación y poco a poco, como dije hace un rato, irse obligando a cumplir esas ciertas tareas que va a necesitar para fortalecer esa motivación. Doctora, ¿cuáles son las patologías más comunes que puede desarrollar una persona que vive en obesidad? Depresión y ansiedad, pero eso lo podemos desarrollar todos. Y a mí me gusta aquí hacer esta salvedad. 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno del afecto a lo largo de su vida. Es altísimo. Entonces, las personas con obesidad están dentro de esta generalidad, primero que todo. Pero después, por el peso que decíamos ahora que tiene el peso a nivel social, más vulnerables van a estar. Y sobre todo por otras razones que hablábamos usted y yo antes de entrar acá, que tienen que ver con la historia que llevó a esa persona. El pasado que no ha pasado. Correcto, y que está ahí, ¿verdad? Y que mucha gente a veces dice, no, ya yo eso lo superé, ya yo eso ya lo dejé atrás, que va, ahí lo anda cargando, ¿verdad? Como decía una terapeuta que yo quiero mucho, eso es como el closet que uno tiene, el armario, con los trapos viejos guardados en la casa. Hay algunos que usted ni sabe que tiene todavía ahí, pero hay que abrir ese armario, pasar por la estornudadera y la picazón y sacar todos esos trapos y revisarlos. Muchas de esas veces estas condiciones que tienen las personas que viven con obesidad son necesarias trabajarlas primero a nivel de psicología para poder entender dónde se origina mi obesidad o cuál es uno de los componentes de mi obesidad desde el punto de vista emocional para poder enfrentarla. Hay algo que yo quiero saber y es cuál es la diferencia entre estar triste y la depresión.
Porque siento que la gente tiende mucho, no se siente tal vez bien y dice, estoy deprimido. Pero ¿cuál es esa diferencia? La tristeza es una emoción normal que todos tenemos. Yo puedo estar triste. La semana pasada estuve muy triste por una situación personal. Pero no necesariamente eso quiere decir que estoy deprimida. La depresión es una enfermedad que reúne una serie de características que van más allá de la tristeza. De hecho, hay lo que nosotros clásicamente llamamos la depresión sonriente. Y hay noticias de personas muy famosas que usted las ve que estaban trabajando, cantando, muertos de risa, y a los pocos días llegan a cometer situaciones como el suicidio, por ejemplo. ¿Verdad? Hay gente que tiene depresiones funcionales, van, trabajan, atienden su casa, hacen sus cosas, pero llevan la procesión por dentro, como decimos. Entonces, la tristeza es una emoción normal que todos podemos tener, y la depresión es una enfermedad. A veces puede tener tristeza como uno de sus síntomas, pero es una condición mucho más compleja que eso. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de una depresión? Porque creo que es importante. Hay dos síntomas que son súper importantes que tienen que presentarse. Uno de los dos: pérdida de interés o de placer por hacer las cosas que yo antes disfrutaba haciendo, o ánimo triste la mayor parte de los días, la mayor parte del día. Entonces, ves, por ejemplo, que puede ser que yo no ande triste, que yo no ande llorando por las calles, pero haya perdido interés, ya no quiero salir, ya no me interesa trabajar, ya no tengo ilusión por el futuro. Esos dos son necesarios, y a partir de ahí empezamos a sumar otros tantos. Dificultades a nivel cognitivo, dificultades para concentrarme, para poder trabajar. A veces presento también irritabilidad o enojo, anda uno como mecha corta, que cualquier cosa lo fastidia. También alteraciones en el sueño, o más bien paso muy dormido o duermo poco. Alteraciones en los hábitos o en los patrones de alimentación, o como mucho o dejo de comer. Dificultad para socializar, no quiero ver a nadie, mejor me encierro en mi casa. Esa es otra característica. A veces puede haber síntomas somáticos, todo me duele, ando con la espalda súper encarrujada, me duele la cabeza, tengo colitis, tengo gastritis, ¿verdad? Esa es otra característica. Y finalmente, o la más importante, o la que determina un criterio de gravedad, puede tener que ver con la presencia de ideas de muerte o ideas suicidas, que muchas de las veces la gente le dice a uno, no, yo no me quiero suicidar, pero sí tienen ideas de muerte. Como me dijo una vez una paciente, si amanezco muerta mañana yo no me enojo, ¿verdad? No va a ir a cometer el acto suicida, pero sí anda con la idea de la muerte en la cabeza. O bien, ya en criterios de muchísima más gravedad, cuando hay pérdida de contacto con la realidad o hay psicosis. Ya la persona empieza a alucinar, empieza a delirar, empieza a tener ideas extrañas, ya eso es un nivel extremo de depresión que probablemente va a requerir medidas mucho más fuertes para atenderlas. Mira que me acaba de entrar un mensaje a la línea interna mía. Me dicen, la doctora está hablando de mí. ¿Por qué es tan común entonces? Bueno, yo creo que ahora me lo estaba diciendo, o sea, todo el peso social, el pasado que no ha pasado, pero las personas que viven obesidad tienen esas ideaciones, son tan comunes, yo creo que supera el 90%. Y eso es súper importante entenderlo desde la suicidología. Hay un psicólogo experto en suicidología que yo respeto muchísimo, Dagoberto Marín, que me acuerdo que me enseñó: el suicidio no es un acto meramente impulsivo, no es una persona que dijo, hoy quiero acabar con mi vida. El suicidio llega como idea a desarrollarse a partir de un acúmulo de situaciones que van menoscabando en esa persona su estado de ánimo, su percepción de la vida, su deseo de vivir, hasta que, como quien dice, tanto cae la gota al cántaro que termina por reventarlo. Entonces, una persona que vive con obesidad, que todo el tiempo está viviendo rechazo social, que todo el tiempo se tiene que enfrentar a verse a sí misma y sentir que es un fracaso, porque la sociedad te está diciendo constantemente que eso es un fracaso, que los doctores te ven feo, que te dicen, no le vamos a operar esta rodilla hasta que usted no baje de peso. Así me dijeron a mí. Así tal cual, ¿verdad? Sí. O no, mire, para usted no hay ni romana para pesarlo, o a usted no le podemos hacer un TAC porque no cabe. O sea, el mismo sistema médico excluye a las personas que tienen obesidad.
La gente, esto que decíamos, en la cotidianidad, ay no, es que usted es un gordo, qué pereza, quite. Ah, no, es que usted no puede hacer tal cosa porque está obeso, ¿verdad? Entonces, tanto recibe esta persona esos mensajes que termina por creerse que lo mejor es que no esté, o que es una carga para todo el resto de las personas y que su vida es prescindible. Entonces, este constante, ¿verdad?, bombardeo de que usted está mal, sumado a ese pasado que no es pasado, donde probablemente hay muchas vivencias muy difíciles por años, lo han llevado a usted a desarrollar un estado depresivo crónico, a sentirse mal, a sentirse que no vale la pena, a no tener la característica esta que yo decía de la depresión, el deseo de hacer algo más a futuro, la ilusión, la motivación. Entonces puede llegar a pensar en que el suicidio puede ser una salida. Entonces por eso es tan alta, digamos, la prevalencia de ideas suicidas en personas con obesidad. Y sin embargo es raro. Es raro saber que eso pasó. Hay un tema muy interesante y es, entonces, si la persona que vive con obesidad tiene esos pensamientos de que mejor no estoy, sí es mejor entonces buscar la ayuda psiquiátrica. Definitivamente. Sí, busque ayuda psiquiátrica para tratar de entender cómo, dónde y cómo atacar esas ideas, dónde se originan y cómo atacarlas, ¿verdad? Porque sí hay salida. Y muchas de las veces, tal vez usted no quiere ir donde un psiquiatra o no quiere ir donde un psicólogo. Y este mensaje, tal vez más que para la persona que vive con la idea de suicida, va para quienes están en su entorno. No tengamos miedo de preguntar. Siempre se nos dice, no, es que si usted pregunta por suicidio, a la persona le van a dar ganas de suicidarse. Y eso es un error, eso es un mito en torno al suicidio. Si usted ve una persona que está deprimida, que se aísla, que cada vez quiere interactuar menos, y usted tiene temor de que esta persona esté teniendo ideas suicidas, acérquese y pregúntele, ¿qué es lo que te pasa? Y si la persona manifiesta deseos de morir, no reaccionemos diciéndole, no penses eso, que eso es pecado, que eso es malo. No, prestemos una escucha empática y activa y de pronto esta persona necesite atenderse con un psiquiatra, con un psicólogo, con un profesional en salud mental, porque esto es un criterio de gravedad. Así de grave está su depresión que usted llegó ahí y claro que necesita ayuda profesional. ¿Cómo hago para saber? No hablemos del paciente que vive en obesidad, hablemos del cuidador o el familiar que vive con. ¿Cómo hago yo entonces para saber que mi familiar necesita este tipo de ayuda y que tal vez no está en condición de decidir que no la necesita? Qué pregunta más compleja. Justo hoy una paciente me escribía porque un familiar suyo está así, encerrado en el cuarto, no quiere ver a nadie, no quiere salir, no quiere ir al hospital y no acepta ayuda. Yo lo que les diría lo primero es no claudiquen, insistan, ofrezcan esa ayuda y recurran a los servicios de emergencia más cercanos que hayan. La persona que está en un cuadro de depresión tal que ya manifiesta ideación suicida, puede ser que su capacidad de juicio esté comprometida, es decir, que no tenga la capacidad de tomar decisiones. Entonces requiere ser valorado por un profesional que determine que efectivamente su capacidad de juicio está alterada y que necesita atención. A veces hay personas que lamentablemente me van a decir, ya yo fui donde un psiquiatra y ya le dije que yo tenía estas ideas y ya me dijeron que me toca quedar así, ¿verdad? Que toca tomar tratamiento. No es que se tiene que quedar así, probablemente le dieron una serie de herramientas que tiene que aplicar y hay personas que se acostumbran lamentablemente a vivir con ideas suicidas por mucho tiempo, pero siempre hay que buscar atención. Y si usted tiene un familiar donde usted sospecha que esta condición se presenta y no quiere ir a atenderse, no claudique, llévelo. Hay que consultar a los servicios de emergencia y que un profesional lo valore. Gracias, doctora. Estamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud, hoy tocando el tema de obesidad y salud mental con la doctora en psiquiatría Isabel Arias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y en breve estamos de regreso. Vamos a un corte, ya regresamos.
¿Está usted en lista de espera para una cirugía bariátrica y aún no le han llamado? En la Asociación Lucha contra la Obesidad queremos conocer su caso. Escríbanos al correo contacto@alcocr.org o al teléfono 7202-1164. Se le insta a toda la población a que se apersonen a los bancos de sangre de los hospitales y también a nuestra sede central al costado sur de la iglesia de Zapote, sin importar el grupo sanguíneo que sea, que se presenten a donar. La población costarricense tiene un alto porcentaje de personas del grupo O. Hemos escuchado en diferentes cuñas publicitarias que se necesita de este grupo, pero para nosotros es muy importante contar con la donación de todos los grupos sanguíneos. Se recuerda que la donación de sangre no es una situación que se hace una vez y fortuitamente o perdida en el tiempo, sino que debe ser una donación continuada durante el tiempo para poder sostener las diferentes cirugías hospitalarias y las urgencias que pueden existir por accidentes de tránsito. Nuestro horario en el Banco Nacional de Sangre es de lunes a jueves, de 6 de la mañana a 3:20 de la tarde, viernes de 6 a.m. a 2:20 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 1 p.m. Nuestra dirección es costado sur de la iglesia de Zapote. Estamos de vuelta. Hablemos de obesidad y salud. Continuamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud, agradeciendo su sintonía como todos los lunes al ser las 8 de la noche. Hoy estamos conversando sobre obesidad y salud mental con la doctora especialista en medicina de psiquiatría Isabel Arias. Tengo aquí un par de mensajes, dice Francela Bonilla: vivir en una sociedad que no está hecha para gordos nos lleva a replantear la vida desde muchas aristas. En mi caso, reconocer actos de gordofobia, aprender a saber que sí y que no está bien, haciendo entender a la gente alrededor que eso nos lastima. Tuve que pasar por demasiadas cosas desde la infancia, pero que trabajo en terapia psicológica y sigo trabajando para poder mejorar. Después Marcela Alarcón dice: conocí un caso de una joven mujer que cada vez que asistía a ginecología no le atendían porque la camilla no cabía. Fue tanta la espera que presentó cáncer cérvico-uterino y ahora solo espera la muerte. Terrible, pero son historias de todos los días. Tengo otra pregunta que me hicieron llegar. ¿Cómo se cura el pasado que no ha pasado? Terapia, 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 terapia. A ver, nosotros llegamos a este mundo, como digo yo a veces, con una caja de herramientas muy básica. Traemos serrucho y martillo. Y nuestra historia de vida puede ser más o menos compleja y podemos topar con la suerte de tener una crianza más o menos respetuosa en nuestra historia, que lamentablemente para todos los que somos ya un poquito más viejitos del siglo pasado, la crianza no fue tan respetuosa y nuestros papás no tenían las herramientas para darnos esa crianza. Y eso, junto con distintos traumas que se pueden ir acumulando, no necesariamente traumas con T mayúscula, ¿verdad? A veces pensamos en trauma como esta gran vivencia terrible que puede pasar a una persona, pero muchas de las veces puede haber traumas chiquititos, traumas con T minúscula, que se vayan acumulando en la vida de una persona, que van a ir erosionando y que la van a ir lastimando. Y si esta persona no recibe un proceso donde desarrolle, además del serrucho y el martillo, otras cosas como un desatornillador, como una caladora, como una lija, como, ¿verdad? No vaya desarrollando esto, se le van a ir quedando muchas lesiones sin sanar. Y es a través de la terapia que yo logro revisar dónde se originaron muchas de las creencias que yo tengo sobre mí misma y sobre la vida. Si yo toda la vida creo que me van a dejar de querer porque mi cuerpo se ve de cierta forma,
o que me van a dejar de querer porque yo no hago ciertas cosas, yo tengo que ir a terapia a revisar eso y darme cuenta que no depende de eso de que me quieran, ni que las personas que me exijan ciertas cosas son necesariamente las que más me quieren, y cómo hacer para quererme yo misma. Por citar un mero ejemplo sencillito. Entonces, en un proceso de psicología, yo voy y reviso estas cosas y aprendo a quererme a mí misma y a ponerme en un lugar donde yo establezco ciertos límites, donde yo acepto ciertas cosas para mi vida y donde rechazo otras. Entonces, todo ese pasado que no ha pasado se trabaja en terapia psicológica, y ojalá con un psicólogo, con un profesional que esté capacitado en el caso que sea necesario de atender estos distintos traumas, porque hay psicólogos generales, hay psicólogos educativos, hay psicólogos que son amigos de la familia, y esos no necesariamente son los que le van a ayudar. Tiene que ir donde un psicólogo clínico, donde usted tenga un lugar seguro, un sitio neutral, donde usted no sea juzgado, donde no sea señalado, sino que se le ofrezcan las herramientas que usted necesita. Hay un tema muy común, y yo no sé si esto va ligado a la psiquiatría, y es que normalmente la persona, o hay mucha persona que vive en obesidad, que a veces viven en relaciones, la gente dice tóxicas, o en relaciones abusivas. Pero esta persona a veces piensa, es mejor este poquito a nada. Eso también se puede trabajar, esa fortaleza de darse cuenta dónde está. Claro. Lo primero es que si yo me acostumbro a vivir siempre en un lugar lleno de carencias, voy a creer que eso es lo único que existe. Entonces, si yo siempre recibo maltrato, si yo siempre recibo una relación abusiva, creo que eso es mejor que nada. Y puede ser que no, que puede que nada sea mejor que eso, ¿verdad? Porque como persona yo tengo que entender que yo necesito y merezco un respeto básico, mínimo. Muchas de las veces las personas con obesidad se han acostumbrado a sentirse rechazadas y su autoconcepto baja mucho. Entonces sienten que no son merecedoras de un buen trato, de un trato respetuoso, y se acostumbran a recibir poquitos. Y hay personas que en el otro lado necesitan, digámoslo así, de estas víctimas para satisfacerse. Entonces estar constantemente tratando mal a otra persona los hace sentirse bien porque saben que esa otra persona no se va a ir y les inflan el ego, ¿verdad? Me necesita, sin mí no sos nada, ¿quién te va a querer si no te quiero yo? ¿Verdad? Y entran en estas relaciones de mucho abuso de poder, donde hay un maltrato constante. Esta persona que esté oyendo esto, y yo sé que este tipo de materiales y este tipo de espacios son sumamente valiosos porque cambian vidas, si usted está pasando por una situación así, crea que usted merece algo mejor. Esta persona que usted tiene a la par y que está abusando psicológicamente de usted, no es la última Coca-Cola del desierto, como decimos a veces. Usted merece y puede estar con alguien mejor. Busque ayuda y establezca los límites que usted necesita para vivir bien. Los límites son las cercas que yo le voy a poner a mi finquita para que no se me eche a perder la cosecha. Y si hay una persona que todo el tiempo se las está saltando y me está majando la cosecha, yo necesito apartarla de mi vida. Y aunque parezca muy difícil e imposible, sí se puede hacer. Ahora que usted decía eso, me acordé de un caso hace muchos años realmente que nos llegó, que por lo menos la persona lo conversó conmigo, me decía, vea, me llamaron del hospital para hacerme la cirugía bariátrica, pero mi esposo me dijo, no, usted no va, no se haga la cirugía. Y ella no se hizo la cirugía, pero ella es la que vive la obesidad. Ella lleva ese problema. Uh-huh. A los años ella se hace la cirugía y pierde mucho peso, pero su piedra de tropiezo sigue siendo la misma persona uh-huh. que está a su lado uh-huh. y la hace subir de peso nuevamente. Uh-huh. Pero entonces la culpa, ella me decía, es que yo me siento culpable porque estoy subiendo de peso y no puedo manejar esa culpa. Yo siempre les digo, la culpa es una emoción que no sirve para nada. Es terrible, porque la culpa nos paraliza. Uno es responsable. Entonces, si yo sé
que estoy subiendo de peso después de un procedimiento quirúrgico como una cirugía bariátrica, por usar este ejemplo, yo tengo que revisar qué es lo que está pasando conmigo. Yo tengo la responsabilidad de ver qué es lo que está pasando conmigo, que estoy dando al traste con un procedimiento que yo anhelé y que yo quise tanto. ¿Soy yo la responsable de esto? Podría decir a primera instancia, claro que sí, porque soy yo la que estoy subiendo de peso. Pero ¿por qué estoy subiendo de peso? Y ahí es donde empezamos a revisar las capitas de esa cebolla, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está llevando a mí a tener esta conducta? Creencias que yo tengo de que me va a dejar de querer porque me hice la cirugía bariátrica y bajé peso y no le hice caso de no operarme, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero vayamos y revisamos eso, porque usted tiene que hacerle caso. La que vive con obesidad es usted. ¿Para quién se operó? ¿Para él o para usted? ¿Verdad? Empecemos a revisar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, por eso siempre tenemos que tener claro que cuando nosotros ponemos un límite y tomamos una decisión para nuestro bienestar, la persona que se beneficiaba de que ese límite no existiera siempre se va a enojar. Entonces yo puse un límite porque ya yo no quiero estar en obesidad y me quiero operar. Pero había alguien que se beneficiaba tal vez de que usted fuera obesa, porque tenía entonces usted una autoestima más baja y sacaba provecho de eso. Entonces cuando usted pone el límite y dice, no, ya yo no quiero estar ahí, esta persona obviamente se molesta y más agresiva se vuelve. Y entonces empezamos en esta cadena otra vez, donde probablemente muy deprimida, muy sintiéndose mal, otra vez empezó a subir de peso. Pero no es que sea culpable. Lo que es responsable de revisar esto y ver dónde se origina para frenarlo. Tengo otra por ahí. ¿Por qué cuando me siento ansiosa y me pego un atracón, el sentimiento de culpa, otra vez vamos a la culpa, es peor que el de la ansiedad? Porque hay una sensación de que fallé, hay una sensación de que no pude contenerme, de que sabía que este atracón no tenía que suceder y fallé y no lo logré contener. Entonces la ansiedad que me generaba antes, necesito comer algo y pum, voy y me como aquella cantidad exagerada de comida, luego viene contrastada con esa sensación de culpa de que fracasé en ese supuesto autocontrol que en teoría yo debería tener. Pero es que ese supuesto control es mucho más complejo que simplemente decir no voy a comer. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Ese control viene dado por otro montón de cosas. Y la comida se convierte como en la vía que yo realmente sí controlo. Hay otras cosas que no estoy pudiendo controlar en mi vida. Cómo me siento conmigo misma, cómo me ve la sociedad, cuáles son mis expectativas. Entonces la comida se vuelve en una trampa, ¿verdad? Y por eso luego me siento muy culpable. Y ahora que yo leía esa pregunta, yo hacía mente, yo me he pegado atraconazos, pero un atraconazo en mí son 2 paquetes de galleta. Ajá. Pero el sentimiento es el mismo. Claro. Es que el atracón, recordemos que puede ser incluso subjetivo, ¿verdad? Que yo pueda decir, no es tanto, ¿verdad? Pero es lo que siente la persona en relación a esa cantidad de comida, ¿verdad? Hay personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria que se comieron un paquete de 4 galletas de soda y sienten que hicieron un atracón, ¿verdad? Que yo podría decir, eso jamás es un atracón, pero para esa persona subjetivamente lo es. O están las personas que se comen la pizza entera o 2 pizzas enteras que pidieron del 2x1, hicieron el atracón. El sentimiento es el mismo. Yo estoy transgrediendo aquello que me dije que no iba a hacer y estoy fallando. Yo me acuerdo que un día estaba de guardia y el doctor Ricardo Mora, alguien que realmente aprecio, me dijo, Arturo, comámonos un granizado. Y yo me comí un granizado. Claro, yo duré como 1 hora y media comiéndome el granizado. Pero la tristeza y el dolor que yo sentí después por haber comido azúcar. Claro, yo no había comido un granizado. Yo me operé en el 2015 y estamos hablando que eso tal vez pudo haber pasado en el 2018. Imagínate. Y el dolor que yo sentía, yo casi que lloraba por haber comido azúcar. O sea, fue un sentimiento que yo creo que todavía me acuerdo de eso por el sentimiento que tuve. Y ahí es donde muchas veces derivan muchos de los problemas emocionales de las personas que se hacen cirugía bariátrica, ¿verdad? Que físicamente no pueden comer porque no les cabe la comida,
pero todavía mentalmente hay un duelo que no se ha hecho en relación con esa comida y con esos atracones y con estas cosas. Entonces, cuando se enfrentan a ese momento, comerse el granizado, se reviven un montón de cosas que estaban ahí sin resolver. Ya, ok, no le cabe en la panza y por eso duró 1 hora y media comiéndose un granizado. O sea, el problema físico, digamos, está resuelto más o menos, pero el psicológico, ¿qué representaba cada vez que se comía un granizado? Bueno, sí, yo antes me comí, no tengo ni idea, pero entonces pedía uno con 2 bolas de helado, con 2 leches y 2 bolas de helado. Sí, ¿verdad? Pero también qué era emocionalmente comérselo, ¿verdad? Porque, a ver, por ejemplo, en nuestro país la comida tiene un alto valor emocional. Yo estoy triste, me como algo rico. Yo quiero celebrar algo y voy a comer. Cumplo años, hay comida. Voy donde mi mamá, me tiene comidita rica, ¿verdad? Entonces hay un ligamen emocional muchas de las veces con la comida. Entonces, esos duelos, digamos, de ya no me voy a poder comer el granizado con las 2 bolas del Churchill coloso, así, ya no me lo voy a poder comer porque físicamente ya no tengo el espacio porque me operaron. ¿Y qué hago con eso? Hay de pronto asociaciones que yo hago con irme a comer el Churchill al Paseo de los Estudiantes, ¿verdad? Entonces, al Paseo de los Turistas, perdón. Entonces hay una serie de cosas que hay que trabajar emocionalmente y por eso hay que tener un acompañamiento idealmente en ese tipo, por ejemplo, de intervenciones. Mira que yo quiero hacer una pregunta y no quiero dejarla porque quiero hablar de la depresión postparto y obesidad, pero ¿en algún momento usted valoraba a los pacientes que iban para cirugía bariátrica? Correcto. Y a más de uno tal vez usted dijo, no puede pasar, de mí todavía no pasa. Correcto. ¿Qué tan malo, digamos malo, puede ser hacerse una cirugía bariátrica si no hemos resuelto el pasado? Que hay altas probabilidades de que la cirugía fracase y que la persona al tiempo regrese con el peso y más, digamos, para verlo nada más en términos del número del peso, pero con mayor sentimiento de culpa, con mayor tristeza, con mayor ansiedad, o que incurra en prácticas que vayan a deteriorar su salud física por ansiedades y temores. Yo tuve pacientes de cirugía bariátrica que se malnutrían, dejaban de usar todos los suplementos, no seguían las recomendaciones nutricionales, porque tenían un pavor a volver a subir de peso, que los paralizaba. Una de ellas, me acuerdo, era incluso médica, y se le caía el pelo y se le quebraban las uñas, y estaba en una condición de malnutrición porque tenía mucho miedo, porque había una relación con su cuerpo que no había sido resuelta. O tenía pacientes que me decían, Doc, es que yo ya volví, ya yo bajé de peso, pero yo no me siento yo. Yo siento que tengo que entrar a comprarme la camisa 3XL, pero ahora soy M y me siento rarísima. Eso lo hablamos la semana pasada, porque a mí me pasa, o sea, yo soy XL, L o XL, pero yo a veces entro a una tienda y me pasó hace poco, yo agarré una camisa 3XL y decía esta. Ajá. Hasta que vi la etiqueta y dije 3XL y yo dije, no, Ajá. ya no. Ajá. Porque todavía hay un proceso, tal vez, que no se ha logrado acoplar mi nueva imagen corporal con la imagen que yo tengo de mí mismo, ¿verdad? Son procesos mentales muy complejos. Entonces, ¿cuándo les decía yo a los pacientes que sí se podían operar? Cuando me decían, yo creo que ya no necesito operarme. Y yo decía, listo, usted está listo para operarse. ¿Por qué? Porque ya habían entonces entendido, primero, que su valor como personas no tenía que ver con su valor, con el valor en la báscula. Y que ya habían podido desarrollar otras cosas, ¿verdad? No necesariamente porque bajaron 30 kilos previo a la cirugía, porque a veces se los ponen de requisito, sino porque ya me decían, bueno, ya me siento mejor de ánimo, ya puedo salir, ya me siento más tranquilo, terminé con esa relación de pareja tan tóxica que tenía, ya me animo a salir con mis amigos, ya volví a vacilar, ya me siento tranquilo de irme a sentar a un restaurante y que todo el mundo coma y yo tal vez me comí una boquita más pequeña. Cuando ya hacían eso, yo decía, usted está listo para operarse, porque eso quería decir que ya había un proceso de conciliación de esta persona con quién era esta persona. Ya no era un pleito contra el número en la báscula. Ahí yo les decía, ya usted está listo. Le voy a cambiar el tema. A ver. Si no, aquí podemos pasar toda la noche, doctora.
La obesidad y la salud reproductiva no son amigas, en definitiva no son amigas. Y yo he visto casos, por ejemplo, de muchachas o señoras que no han podido quedar embarazadas, en algún momento tienen a su bebé, pero después viene la depresión postparto. ¿Cuánto afecta o cuánto alimenta la obesidad la depresión postparto, o no tiene nada que ver una con la otra? No, sí tienen que ver. A ver, la depresión postparto tiene como factores de riesgo principalmente haber tenido una condición de salud mental previa al embarazo, haber tenido depresión o ansiedad, indistintamente de si es una persona obesa o no, ¿verdad? Antes, y tiene que ver con factores psicológicos y con factores sociales. Con los factores psicológicos, tiene que ver mucho con mi autoexigencia, con qué tan perfeccionista soy yo como mujer antes de quedar embarazada. Las mujeres que tienen temas relacionados con la obesidad o con problemas metabólicos como el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, donde hay un alto nivel de mujeres que presentan obesidad, están sometidas a un control súper estricto todo el tiempo, ¿verdad? De la resistencia a la insulina, de cómo está su colesterol, de cómo están sus hormonas en general, en fin, ¿verdad? Entonces se vuelven personas que están muy enfocadas en su cuerpo y en su metabolismo a un nivel de perfección muy alto. Ese es un factor de riesgo para la depresión postparto del que nadie habla. El perfeccionismo también puede venir como de que yo me imagino que como mamá me voy a ver como la influencer tal de Instagram que tiene cuadritos y que se ve súper delgada y súper linda, que salió con tacones, maquillada y súper peinada del hospital, que yo nunca he visto a una mujer salir así, pero las influencers así salen, y la gente se empieza a crear como estas imágenes de perfección que tiene la maternidad. Y por otro lado están todos los factores de riesgo sociales, esa exigencia de que usted tiene que ser mamá y no quejarse nunca, de que usted es mamá y tiene una bendición, usted no tiene derecho a deprimirse, de que usted es mamá y usted tiene que estar contenta porque ya tiene lo que tanto quería, y sobre todo si tuvo temas de infertilidad. Entonces las mujeres que tienen endometriosis, que tienen poliquistosis ovárica, que tienen temas de obesidad y que quedan embarazadas y luego les va mal en el posparto, y no se pueden quejar, porque total usted lo que quería era ser mamá, ¿no es cierto? Entonces, estas mujeres se enfrentan con una situación muy diferente en el posparto que las coloca en riesgo de deprimirse. Y además, porque cuando salimos del embarazo, nuestro cuerpo cambió. Las mamas cambiaron, aumentaron de volumen, están distintas, el abdomen queda estirado, quedan las estrías, queda el famoso, como me dijo un día, esto es una paciente, el delantal, las caderas quedan más anchas, ¿verdad? Entonces hay una distribución de la grasa corporal que tiene una función biológica de ser que nosotras pensamos que estamos mal. Y además, en el embarazo, y esto lo digo con todo el respeto que me merecen mis colegas, el cuerpo de la mujer es visto desde una perspectiva muy médica y la parte mental se ignora mucho. A la mujer durante el embarazo todo el tiempo le están diciendo, subió tanto de peso, la panza le creció tanto tamaño, usted está muy gorda, cuídese con esto, vea que usted no está comiendo por dos, vea, cuidado con los antojos, ¿verdad? Y es un momento más bien donde la mujer debería de recibir una nutrición desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del apapache, de que sí, que qué rico que le hagan la olla de carne si lo que tenía era todo de olla de carne, ¿verdad? Y no que todo el mundo le esté diciendo, no coma tanto, vea que no está comiendo por dos, ya engordaste, subiste más de 11 kilos, los famosos 11 kilos, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que la mujer quede muy anulada durante el embarazo, mentalmente hablando, y en el posparto se enfrenta a todo esto, entonces hay un gran factor de riesgo para la depresión. Además del miedo de que si ya era obesa, todo el mundo le pasó diciendo, vas a tener diabetes gestacional, vas a tener hipertensión arterial, el chiquito puede nacer con problemas, que el parto, que si tenés un parto natural y entonces se complica, que hacerte una cesárea, qué problema porque sos una mujer obesa. En fin, todo ese bombardeo constante la coloca en una posición de mucha vulnerabilidad para tener una depresión postparto. Qué difícil. Súper difícil. Pero sí se puede salir adelante, sí se puede llegar a un buen puerto. Si desgraciadamente se llega a la depresión postparto, sí se puede tener un buen tratamiento, sí se puede salir adelante, porque hay que manejar tal vez la depresión, la parte de la obesidad que siempre la gente quiere. Las mamás dicen es que
quede con tantos kilos y yo pienso que eso la alimenta más. Por supuesto. 1 de cada 5 mujeres tiene un trastorno del afecto en el posparto. Son muchas. Sí, muy alto. Es muy alto. La enfermedad más frecuente del posparto es la depresión posparto. No son las infecciones por el piquete, no son los problemas de la cesárea, no son las mastitis, no nada. Es la depresión posparto. Esa es la enfermedad más frecuente del posparto y eso nadie habla, ¿verdad? Y todo el mundo además les dice, ay, no te preocupes, si das teta y entonces das lactancia, vas a bajar de peso así en 2 toques. Y tal vez no. Tal vez no. Y la lactancia además es dificilísima. O sea, solo las que hemos pasado por ahí sabemos lo que se puede hacer para algunas mujeres de difícil la lactancia. Entonces hay mucha presión social sobre estas mujeres. Por supuesto que pueden salirse de ahí y por supuesto que tienen ayuda, pero no es algo que tenemos que menospreciar ni dejar de reconocer. Okay. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Porque después de esta entrevista, realmente yo sé que hay gente que la va a querer encontrar. ¿Cómo la encontramos? Bueno, primero en redes sociales, la plataforma que yo más utilizo es Instagram. Me pueden encontrar como doctora, dra.isabelarias_psiquiatra. En Facebook se repostea todo lo que está en Instagram, entonces me encuentran igual, doctora Isabel Arias_psiquiatra, y en TikTok como Isa Arias_psiquiatra. Y mi consultorio queda en el Hospital La Católica, en Guadalupe, en San José, y me pueden localizar al 2246-3000, extensión 385. ¿El psiquiatra es un amigo entonces? Somos amigos y somos personas que no solo vemos locos, vemos personas que tienen problemas de salud mental, son personas que están sufriendo y nosotros estamos para ayudar a que salgan de ahí. Doctora, muchas gracias, de verdad que espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompaña, se me fue rapidísimo el tiempo. Definitivamente, y muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo para ayudar y que cada vez tengamos más salud mental entre nosotros que estamos aquí para ayudarnos. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy en Hablemos de Obesidad y Salud. Los esperamos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia detrás de cámaras. Que el Señor los bendiga, que tengan una gran semana y nos vemos en 8 días. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.